Familia lasallista, reciban mi fraterno saludo. Vamos a iniciar la meditación del Sermón de las 7 Palabras. Iniciemos con la primera reflexión del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados amigos, nos damos cuenta cómo Jesús atraviesa un momento de dolor. Desde el momento en que es traicionado por Judas, cuando es despojado de sus vestiduras, las injurias, las calumnias, los golpes físicos, hasta llegar a ser clavado en una cruz. Pero démonos cuenta qué hay detrás de esta expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primera instancia, confirmamos la coherencia para Jesús entre la palabra y la vida. Allí, en este texto, se refleja toda la vivencia interior en unidad con el Padre por Jesús. Es decir, lo que los discípulos vieron en Jesús, ese testimonio que ellos recibieron, en este momento Jesús lo confirma. No es otra cosa distinta a lo que él ha vivido. Y por eso nos recuerda el Evangelio de Mateo algunos textos de esa vivencia de Jesús con respecto al perdón. Miremoslo cuando dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Y así es como lo hace Jesús y nos lo demuestra en aquel momento de dolor. Pero también lo recuerda en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay otro texto donde dice: pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdona a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Nos damos cuenta entonces que es, diríamos, la síntesis, la conclusión de un momento de vivencia, de interioridad en unión con el Padre. Es decir, que su oración es coherente con lo que él ha cultivado en su corazón: sentimientos de perdón, sentimientos de misericordia. Pero miremos un segundo punto que nos regala esta oración: cómo el tema del perdón, a partir del ejemplo de Jesús, es un aporte muy significativo a las relaciones humanas, a las relaciones interpersonales. Sí. Y aquí recuerdo a una mamá que llega al colegio llena de dolor, de rabia. Su rostro reflejaba la tensión interna que ella tenía para pedir un informe de su hijo. Nosotros le respondimos que su hijo lo veíamos solo, descuidado, en riesgo. Esta señora se molestó muchísimo. Nos dijo que quiénes éramos nosotros para enseñarle qué debía hacer ella con su hijo en la educación. La señora se fue. A los días ella regresó y pidió disculpas, pidió perdón, reconoció el trabajo que se estaba haciendo de acompañamiento con el hijo. Pero ¿a dónde voy? El perdón la liberó a ella. Llegó con otros sentimientos. Y aquí es donde es muy importante reconocer qué significa perdonar, especialmente en una sociedad que tiene muchas heridas, en una sociedad
donde hay dolor, donde hay sufrimiento en las personas, pues el perdón, como nos lo enseña Jesús, es la manera para interrumpir los sentimientos de venganza, para interrumpir los sentimientos de odio. El perdón es lo que permite trascender a la persona y ubicarnos en otra dimensión, la dimensión desde la espiritualidad. Creo que es importante identificar qué es lo que significa para nosotros el tema del perdón en lo concreto de la vida. ¿Sabemos perdonar? ¿Sabemos perdonarnos? ¿Sabemos reconocer cómo podemos liberarnos en experiencia del perdón? Pues Jesús nos lo enseña. Y finalmente quisiera mencionar esa última parte de la oración de Jesús, cuando dice, porque no saben lo que hacen. Sí, Jesús reconoce la ignorancia de las personas que actúan sin tener un sentido y un fundamento en las cosas. Y hoy en día quisiera hacer solo referencia a quienes actúan sin saber lo que hacen con respecto al tema ecológico, con respecto a la deforestación. Creo que es verdaderamente una situación en la que por la ignorancia y por no tener una sabiduría integral de la vida, del ambiente, de la creación, de la persona y de todo el sistema vital, pues por eso estamos actuando también de manera equivocada contra la creación. Muy bien, que esta primera palabra nos permita descubrir sentimientos de perdón, de paz, que en esta Semana Santa podamos acercarnos al Señor, descubrir el perdón desde el profundo de nuestro corazón y así ser todos instrumentos de la paz. Que Dios nos bendiga. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena que se nos presenta nos ubica en un momento de sumo dolor y deshonor, pues estamos frente a la muerte de cruz, después de burlas por todo el camino al Calvario. Jesús es el único que tiene corona de espinas, quizás el único azotado, y la envidia y miedo que levantó en los hombres de la ley no pasaría desapercibida ahora que lo tenían vulnerable. La muerte en cruz permitía la extrema humillación y era sentencia a los que atacaban el imperio, en muchos casos revolucionarios. Van transcurriendo las horas de la agonía y las palabras cada vez van a ser más difíciles, pero Jesús se da a responder a la aclamación del buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Para el pueblo judío, el acuérdate no es simplemente lo que significaría en nuestro lenguaje un recuerdo, sino que requiere mayor certeza y confianza, como un no me abandones, llévame contigo. Ante Jesús llegaron dos tipos de burlas.
unas que temían por su condición autoproclamada de rey, generando la malinterpretación de los judíos, si era rey de esta tierra o del cielo. Por ejemplo, el vinagre que recibió es entendido como el vino barato del rey. La otra burla va dirigida hacia su condición de Mesías, la cual requería la llegada de la salvación. Sin embargo, la salvación que ellos esperaban era una temporal, y precisamente la salvación que trae Jesús es eterna. El ladrón podría ser cualquiera de nosotros en aquellos momentos cuando fallamos y somos crucificados, pues es nuestro corazón quien sufre. Sin embargo, del Padre hemos recibido un regalo, y es el Hijo hecho hombre, aquel que nos recuerda que no estamos solos. Jesús termina sufriendo con y por nosotros, nos acompaña y nos recibe. Sus brazos extendidos están dados para recibir en su regazo, pues tal y como somos, nos amó. Una escena de dolor para quienes observaban tanta humillación al Dios humanado, que habían conocido de cerca, pues fue con él que compartieron el pan, recorrieron los largos caminos y seguramente también compartieron sus vidas, pues en él hallaban plenitud. Y ahora, sus verdaderos amigos y madre, los que lo ven, observan también un ejemplo del amor infinito que tiene Jesús al salvar a su compañero de muerte, estando en aquellas condiciones. Hermanos míos, nunca nos olvidemos de la misericordia de Dios, aquella que nos perdona antes que nuestro pie tropiece, pues ella supera cualquiera de nuestras fallas. Y esto fue lo que vio aquel ladrón. Confiemos en aquel corazón que perdona, que nos entiende y nos ama. Oremos con aquel rostro de Jesús, el rostro de la misericordia de Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ni miedo ni esperanza acompañan al animal que muere. El hombre aguarda su final temiendo y esperando todo. Este fragmento de un poema de William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura, descubre con profundidad los sentimientos de los discípulos y las mujeres que acompañaban de cerca y de lejos a Jesús en la cruz. Podemos detenernos entonces en el dolor de su madre, que siguiendo este mismo poeta lo describe de la siguiente manera: ¿qué es esta carne comprada con mis dolores? Esta estrella caída que alimenté con mi leche, este amor que detiene la sangre en mi corazón, hiela mis huesos y eriza mis cabellos. Ciertamente un dolor profundo que se hunde en el silencio sin respuesta ante la muerte del Hijo amado. Pero también podemos ver el dolor del discípulo, que ante su maestro puesto en la cruz se pregunta en su corazón: ¿y ahora qué? ¿Dónde queda todo? Los sueños, los milagros, las palabras de confrontación.
solo queda desolación. Ante esta situación de estos dos seres, aparece lo impensable para ellos. Surge como un rayo de luz las palabras de Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Así de intenso es el amor de Jesús, que quiere que sus discípulos en esta hora crucial estén marcados por el amor. De este modo, la madre y el discípulo se unen y experimentan el amor total de Jesús. Estas palabras vinculan ya a la madre y al discípulo, no por el dolor y la desesperanza, sino por el amor al crucificado. De ahí que el parto que nos trajo la vida se renueva en el nuevo parto de la cruz, que nos permite renacer a una nueva comunidad de creyentes en el amor. El amor nos hace crear esta nueva realidad, creando una estrecha relación entre la madre y el discípulo, dejando claro el mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Se hace entonces patente unas nuevas formas de ser en este mundo, creando nuevas relaciones e interacciones basadas en el amor. No se trata entonces de cualquier relación, sino de la relación centrada en el amor salvífico de Jesús, que nos permite rescatarnos de la soledad egoísta. Es así que Jesús nos enseña, como dice el Evangelio, amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo. Bajo la sombra de la cruz brilla entonces la más grande luz, el amor entre los hermanos y las hermanas, que nacen a los pies de esta cruz, conformando un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Desde esta escena reveladora que como cristianos, en medio de estos tiempos dolorosos, inciertos y cambiantes, épocas de antropoceno y de coronavirus, nos permiten develar nuestra vulnerabilidad, dejando caer en pedazos nuestros orgullos. Nos muestra la inequidad social, la pobreza arrasadora de vidas, las nuevas esclavitudes que nos atan a subjetividades individualistas, donde debemos hacer resplandecer en el amor traducido en la solidaridad con aquellos que sufren, claman y callan desde sus sórdidos silencios. Nuestro amor debe conducirnos a desenmascararnos, permitir que resplandezca en nosotros aquello que fue engendrado en nuestro corazón, quitarnos entonces la máscara y permitirnos ser sensibles al dolor del prójimo en los múltiples rostros que nos interpelan y nos hermanan al mismo tiempo. Como dice el poeta: quítate esa máscara de oro en llamas, con ojos de esmeralda. Oh no querido, te atreves tanto para ver si es sabio o salvaje el corazón, y no es frío sin embargo. Solo quiero encontrar lo que allí hay, si el amor o el engaño. Fue la máscara lo que ocupó tu mente y puso a latir tu corazón después, no lo que hay tras ella. Pero a menos que seas mi enemiga, yo debo indagar. Oh no, querido, olvida todo eso. ¿Qué importa que haya solo fuego en ti y en mí? Permitamos que el fuego del amor existente en mí y en ti pueda salir a devenir juntos en una comunidad de hermanos y hermanas. Puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor. No puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. En la vida terrenal de Jesús,
La gente y sus discípulos muy a menudo lo interpelaban. En sus respuestas y acciones cotidianas encontraban la presencia amorosa de Dios. Pero muchas veces Jesús interpelaba a la gente y a sus discípulos para conocer qué concepto tenían de Él y qué riesgos estaban dispuestos a asumir en su seguimiento. Sus preguntas abrían el entendimiento y el corazón de las personas y las llevaban a descubrir su identidad y a entender el mensaje de Dios. La pregunta al final de su vida, en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el grito de quien no se glorió de su divinidad. Al contrario, asumió la condición humana, fue probado en todo menos en el pecado. La pregunta de Jesús en la cruz es también una pregunta para nosotros, una pregunta que nos la realiza posiblemente alguien muy cercano, que pasa momentos difíciles y no nos damos cuenta. Es una pregunta que hacemos cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando en la soledad y oscuridad de la noche le preguntamos a Dios. También es una pregunta que a pesar de nuestra fe, posiblemente hacemos en estos tiempos de pandemia. La fe y confianza en Dios son valores que heredamos de la cultura, de la familia, nuestra primera escuela. Luego la comunidad, el colegio y el estudio ayudan a incrementarlas o a debilitarlas. La cuarta palabra de Jesús en la cruz es el clamor de quien ha vivido la experiencia del amor y la compasión de Dios. Pero nos pasa que por el camino de la vida, el paso de los años, el enrarecimiento de las relaciones con la propia familia, los amigos y demás miembros de la comunidad, o el haberles fallado, un día cualquiera nos encontramos con la soledad, el sinsentido de las cosas, el juzgamiento social, la tristeza, el miedo, la depresión, la enfermedad, el aislamiento, y de la mañana a la noche nos vemos envueltos en una situación límite. Ahora es tiempo para sentir que Dios nos ama, está siempre con nosotros y nos perdona. Es tiempo para acrecentar la fe, para dialogar, pedir perdón, revestirnos del hombre nuevo, abrazar la fraternidad y seguir construyendo el tejido social. No olvidar que en las dificultades de la vida, en los problemas, en los vacíos existenciales y en la noche oscura, siempre habrá alguien muy cerca de ti dispuesto a escucharte, a hacer luz y guía en tu camino. Entonces, en el diálogo, Dios se hará presente. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó en soledad. Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la Escritura, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. En un primer momento, descubrimos a un hombre sujeto en una cruz que tiene sed. No solamente por el cansancio y una agonía que pone a prueba todo límite, sino que se nos revela
plenamente humano. Es el Dios que se ha hecho enteramente hombre. Lo hemos descubierto a lo largo de esta semana de la mano de José Tolentino en el elogio de la sed. El Jesús que siente, que se compadece, que se sienta junto al pozo en actitud de maestro para pedir quien le dé de beber. Es el hombre que nos llama a hacer reserva ecológica de humanidad, a ser los más humanos entre los humanos. Nos refleja allí la actitud del buen Dios con nosotros. Él sabe esperarnos, no tiene prisa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Nos lo dice en el Apocalipsis. El tiempo de Dios no tiene el acelere nuestro, ni se mide por nuestra propia perfección. Es el respeto por el ritmo de cada uno, que solamente viviremos la experiencia de la conversión en su momento y Él nos espera. La sed de Cristo que contemplamos en este Viernes Santo nos llama a ser sensibles al entorno y especialmente en este tiempo que como humanidad la naturaleza nos ha obligado a vivir. No seremos iguales después de esta experiencia. ¿En qué he sido más sensible y en qué he descubierto? ¿De qué tiene sed la casa común, mi familia, mis hermanos, los seres queridos con quienes estamos conviviendo más intensamente durante este tiempo, mi comunidad? Pero ¿cómo saciar esa sed? Del propio manantial que es Jesús y que permite construir nuestra propia reserva. El texto nos narra que en ocasión de la fiesta de los tabernáculos, el último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. En el Salmo 62 proclamamos: mi alma tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Esto es lo que nos enseña la sed: mantener nuestra propia reserva, emanada del manantial que es Cristo. En ese pozo que es el corazón, ¿qué guardo? ¿Cómo está mi corazón para apaciguar el clamor tengo sed? ¿Está dividido? ¿Es de piedra? ¿Qué hay en mí que me permita apagar la sed? ¿Está con cicatrices? Posiblemente de tantos jarros quebrados, pero reconstruidos, curados, que contienen amor, generosidad, escucha, perdón para calmar la sed. ¿Qué nos enseña la sed? ¿Cuál es la sed de Dios? Que el hombre tenga vida. En palabras de Monseñor Romero, que el pobre tenga vida. En el relato le ofrecen vinagre. Algunos escritos nos dicen que servía para anestesiar al moribundo, pero el crucificado no lo acepta. Muchas respuestas no sirven para calmar la sed, sino para adormecernos momentáneamente. Puede ser el miedo, la indiferencia, el ser calculadores, el defender nuestros propios derechos, sesgados de la pequeñez de nuestras creencias y el egoísmo de nuestros intereses. Nos dopamos y quedamos encerrados en las autorreferencias, en mis ideas únicas y verdaderas. San Juan Bautista de la Salle nos da el don para saciar la sed. Siendo sensibles, nos habla de impresionados,
por una situación de abandono. Impresionados nos implica dar el paso, salir de nuestras zonas de confort, de nuestros propios intereses, ser generosos, compasivos, saber que después de ese tiempo intenso de incertidumbre, ser más humanos y hermanos para seguir teniendo sed de la necesidad del otro, de Dios. Querida familia de Ascentistas, los invito a orar desde la oración de la sed. Enséñame, Señor, a beber de la propia sed, de ti, como a quien se alimenta incluso a oscuras del frescor de la fuente. Que la sed me haga 1000 veces bendito, haga que me enamore y me convierta en peregrino. Que esta palabra nos lleve a un compromiso particular, presente y eficaz. Y con el cielo hoy unimos nuestra voz. Grande fidelidad y gracias infinitas del Rey que se entregó y se sacrificó. Sexta palabra. Todo está consumado. Hermanos, los saludo desde Roma, desde nuestra casa generalicia. Aquí estamos 22 hermanos compartiendo la Semana Santa y también pues viviendo esta situación de confinamiento, cuidándonos, cuidando a los otros y en solidaridad con todo el mundo. Y en este día en que nos unimos como distrito para compartir la palabra, para vivir este triduo pascual, esta palabra yo siempre pienso no en términos negativos, sino la consumación como una meta, como ese lugar donde llegamos, miramos para atrás y decimos, hemos cumplido, misión cumplida. Y yo creo que Jesucristo en la cruz, a pesar de ese sufrimiento, pues esa palabra la dijo en tono de esperanza, en tono de he cumplido, ahora vuelvo al Padre y ahora pues no hay más que hacer sino seguir con esperanza. Y entonces yo pienso en nosotros mismos. ¿Será que a la edad que tenemos ya podemos decir todo está cumplido, todo está consumado? Y yo creo que hay veces, y sobre todo en esta época que nos ha tocado parar, que el mundo paró, pues nos ha llevado a todos a pensar si lo que hemos hecho ha cumplido las expectativas que teníamos para nosotros mismos, para los demás, para la iglesia, para la sociedad. Y ahí es donde yo creo que podemos aprovechar este tiempo y esta palabra para movernos y decir, creo que todos nosotros tenemos mucho todavía por hacer. Y entonces pensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si lo hacemos con cariño, con pasión, o estamos dejando que pasen los días. Y entonces viene la pregunta que nos asalta ahora en estos tiempos de que seguimos en actividad, pero de otra forma y que ha parado el mundo. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Pero cada uno, no en términos genéricos o en términos etéreos, sino realmente. Yo me he preguntado estos días, ¿vale la pena lo que hago aquí en Roma? ¿Vale la pena lo que viene, que no sé qué es? Y entonces es pensar que cada uno de nosotros todavía tiene mucho por hacer y que esta palabra para cada uno podría esperar para que
cuando llegue el momento podamos decir realmente todo está cumplido, he hecho lo que tenía que hacer y un poco más. Y entonces es la invitación, hermanos, a que vivamos mejor nuestra vida religiosa con nuestras cualidades, también con nuestras fallas, con nuestras carencias, pero que demos más allá. Yo creo que este momento que vive la humanidad también es un momento de pensar nosotros cuál es nuestro aporte al desarrollo social. Sabemos que hacemos un aporte, pero este aporte no podría ser más. Y yo pienso ahora, por ejemplo, en mi familia, en mis amigos, en la gente que está viviendo este confinamiento de diversas formas y en algunas de ellas difíciles. Y seguramente nosotros en nuestras comunidades, yo aquí, pues siento el encierro, pero tengo todo y tenemos la seguridad, pero la mayoría de personas no. Y entonces yo me pregunto si en este momento podríamos decir todo está cumplido. Yo he pensado en estos días en la muerte, no en términos de miedo, sino en términos de si ahora muero, ¿valió la pena mi vida? ¿Todo está cumplido? Yo creo que no. Y yo creo que en la vida de todos nosotros nos falta mucho por hacer. Ojalá que el espíritu de esta Semana Santa, el espíritu de la resurrección del Señor, nos siga invitando a seguir trabajando, a seguir haciendo que grandes cosas sean posibles para la humanidad. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un pasaje en la novela Vagabunda Bogotá de Luis Carlos Barragán en el que se describe cómo la gente con solo mirarse a los ojos sufre amnesia. La amnesia entonces es como un virus que se esparce por todo lado de modo alarmante sin que nadie la detenga. Y junto a esta enfermedad del olvido surge una nueva sociedad en la que no hay odios, ni peleas, ni deudas, pero a riesgo de no recordar nombres ni apellidos, ni de poder reconocer a la propia familia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la última palabra pronunciada por Jesús en la cruz. En la versión de la Biblia de Jerusalén, el evangelista Lucas expresa: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. En el Evangelio de Juan aparece como todo está cumplido. Y aunque esté aparentemente omitida esta última palabra en los Evangelios de Mateo y Marcos, no hay tampoco posibilidad de amnesia ni de olvido. Por el contrario, creemos que en la cruz hay amor y esperanza. Lejos de todo sentimiento de derrota, de agobio o frustración ante una vida fallida, la séptima palabra es entrega generosa, amor, el milagro de la multiplicación de la vida, el cumplimiento de las promesas evangélicas, de las bienaventuranzas, el reino de Dios prometido, evidente aún en el sueño del Apocalipsis de San Juan Evangelista. No es como en el poema Vicente Huidobro, poema que viene siendo un continuo caer, no tan metafórico a lo mejor, durante 106 páginas, un caer nebuloso sin fin. Pero nosotros, hijos sedientos de Dios, discípulos de San Juan Bautista de la Salle, profetas de la esperanza, no vemos, no sentimos, no creemos que Jesús en la cruz sea un desafortunado paracaidista cayendo eternamente al vacío de sí mismo, aferrado a un madero, ni mucho menos derrotado.
No, nuestras aspiraciones al oír al Maestro aún 2000 años después gritar doloroso en el madero santo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, son más bien aspiraciones místicas para meditar desde el silencio de nuestra sed inmensa de Dios. ¿Cómo es que el Maestro, aún estando en la cruz, nos ama? ¿Acaso aspiraciones como las de San Juan de la Cruz en la 8ª estrofa de La Noche Oscura? Jesús en la cruz no es un altazor desesperanzado ni un extraviado a causa de la enfermedad del olvido. En la cruz no hay vacío, aunque sí dolor, también físico. ¿Acaso no hubo dolor en las familias de las 37 víctimas halladas, por ejemplo, 20 años después de desaparecidas en el cementerio de Dabeiba a comienzos de este año? ¿Y en las familias de las víctimas de la masacre de Mapiripán, ocurrida los días 15 al 23 de julio del año 1997? ¿Y en las familias víctimas de las masacres de Segovia, Antioquia, El Salado, La Rochela, El Haro, El Tigre o Jamundí? ¿Acaso no se busca aclarar el asesinato de Omar Guasaquillo, joven de 23 años asesinado al norte del Valle del Cauca en noviembre pasado? Sin embargo, es Leonardo Boff quien afirma: la razón es la causa del dolor, las razones del mal. La cruz no busca causa alguna. Esta se halla precisamente en grado sumo en ese dolor de Dios. Allí donde la razón veía una ausencia de Dios, según la lógica de la cruz, está la plena revelación de Dios. Y es por eso que en estos tiempos, esta 7ª palabra, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, es un grito de esperanza, de amor, de perdón, de sanación, de total fe en que la humanidad puede establecer día a día la tienda del reino de Dios en medio de tanto horror, muerte y desolación. Porque esta es la lógica de la cruz, la lógica del dolor de Dios. Así que oremos, hermanos, para que por mediación del Espíritu Santo y por intercesión de la Santísima Virgen María, Dios nos guíe durante estos días para vivir desde la lógica de la cruz y podamos expresar desde el testimonio como nuestro Padre fundador: adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte.